Estimados estudiantes del módulo de Mercadeo y Venta de Medicamentos y Dispositivos Médicos, continuamos con nuestras teleclases. En esta oportunidad, continuando con toda nuestra temática, vamos a hablar de todo lo relacionado con los principios éticos que debemos tener muy presentes en el momento de ejercer la actividad comercial y en este caso pues la actividad de marketing y todo lo involucrado hacia las ventas de lo que corresponde a medicamentos y a dispositivos médicos. Entonces, como lo observamos en la presentación, hay que tener muy claro que toda la actividad comercial que desarrollemos, sobre todo si nosotros lo tenemos en cuenta en el caso de droguerías, en el caso de farmacias o establecimientos farmacéuticos, es importante asumir criterios de ética. Y en este sentido, obviamente hay que mirar cuáles son esos elementos éticos que garantizan de que nosotros, como regentes en farmacia, prestemos un buen servicio a nuestros clientes o a nuestros compradores. Entonces es importante tener en cuenta, estimados estudiantes, cuáles son esos principios éticos que de alguna u otra forma nos permiten garantizar ese sentido de ética, compromiso, responsabilidad social también para con nuestros clientes, nuestros compradores. Y en ese sentido, en la sesión del día de hoy, vamos a ver precisamente cuáles son esos principios éticos. Entonces, hay que tener presente, estimados estudiantes, que un marco legal en el cual se reglamentan los principios éticos de nuestra profesión, en el caso de ustedes de la profesión de tecnología en regencia de farmacia, lo da la ley 485 de 1998, en la cual se reglamenta la profesión del tecnólogo en regencia de farmacia y se dictan otras disposiciones. Es importante, por favor, estimados estudiantes, que tengamos muy en cuenta esta normatividad, que revisemos este marco legal, porque de hecho aquí es donde está el código ético de la profesión de tecnólogo en regencia de farmacia. Ustedes saben que todas las profesiones en Colombia tienen códigos de ética. Este podríamos llamarlo, es el código de ética del tecnólogo en regencia de farmacia. Y ahorita, como lo vamos a ver, hay unos elementos que quisimos tomar de la normatividad, pues para que nosotros seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en el momento de vender un medicamento o un dispositivo médico. Es decir, ¿por qué? Porque estamos hablando de atender necesidades de salud y de la vida misma y de la integridad y la dignidad de las personas. Entonces, en pocas palabras, vamos a empezar a mirar un poco cuáles son esos principios éticos que tenemos establecidos. El primer principio ético es que el farmacéutico respeta la relación de convenio entre el paciente y la entidad. En ese sentido, ojo, porque ustedes saben que hay un sistema independiente y a otro sistema dependiente. El farmacéutico, por ejemplo, y más que en este caso como lo mencionamos, más en el sistema dependiente hay que tener en cuenta que el farmacéutico, ¿cierto?, debe ser un mediador positivo entre la necesidad del paciente, o sea, el que necesita el medicamento, y la entidad promotora o la entidad, en este caso, que presta el servicio. Entonces, en este sentido, hay que mirar esa base del respeto. O sea, el principio ético que en este caso tendríamos muy en cuenta sería el principio del respeto. Un siguiente principio es que el farmacéutico promueve el bien de cada paciente en forma solícita, compasiva y confidencial. Y yo quiero resaltar esos tres últimos elementos. Solícita, es decir, solícito hace referencia de manera oportuna, de manera ágil. O sea, en el momento en que se requiera. Y en ese sentido, no vale la pena hablar de atender las necesidades cuando el farmacéutico, en este caso, cuando el farmacéutico quiera o a bien está de él disponer de atender la necesidad. No, la necesidad hay que atenderla de manera solícita, o sea, es decir, de manera oportuna. Compasiva. Ese sentido de la compasiva viene de la compasión, es decir, de entenderse y ponerse en los zapatos, como decimos popularmente, ponerse en los zapatos del paciente. Y en ese sentido hay que ser muy claros, hay que respetar al paciente. Y de alguna u otra manera es entender a ese paciente que tiene la necesidad del medicamento. Y de manera confidencial.
¿Por qué? Porque obviamente ustedes saben que a las droguerías pueden llegar pacientes que tienen diversidad de enfermedades. Y nosotros como farmacéuticos no podemos andar divulgando esas enfermedades y estar hablando pues obviamente de las mismas. Es decir, debemos mantener la confidencialidad y el secreto, de acuerdo con la confianza misma que el paciente nos da al momento de confiar en la droguería en cuanto al tema de la venta del medicamento. El farmacéutico respeta la autonomía y la dignidad de cada paciente. Cuando hablamos de la autonomía, significa que el farmacéutico no debe imponerle al paciente un medicamento, bien sea que porque es del mejor laboratorio o bien sea porque el medicamento es costoso, uno no debe imponer, ¿cierto?, el medicamento al paciente. Todo lo contrario, hay que respetar la autonomía y obviamente la dignidad. Esto va muy de la mano con lo que acabamos de mencionar en el tema de la confidencialidad. Cuando yo no soy confidencial, es decir, ando divulgando las enfermedades que tienen nuestros pacientes que llegan a una droguería, a un establecimiento farmacéutico, ahí, en pocas palabras, estoy irrespetando la dignidad y la privacidad de la persona. Y ustedes saben que dentro de los cánones de la Constitución Política en Colombia, el irrespeto a la dignidad, las faltas contra la dignidad son derechos, violación de derechos, tienen acciones penales. Por ejemplo, la famosa acción de tutela, que es cuando se violan los derechos fundamentales de una persona. Entonces es importante, por favor, estimados estudiantes, tener mucho cuidado en ese sentido del respeto a la autonomía y la dignidad de los pacientes. De igual forma, un cuarto elemento, un cuarto principio es que el farmacéutico actúa con honestidad e integridad en las relaciones profesionales. Honestidad, un valor que infortunadamente en nuestro medio se ha perdido mucho, y es el hecho de ser verdaderos, sinceros. La honestidad va muy de la mano con la sinceridad. Yo no puedo prometerle más de la cuenta o menos de la cuenta a un paciente frente a un medicamento. Yo debo divulgar qué contiene el medicamento, qué beneficios trae, pero también cómo debe usarse, cuáles son las contraindicaciones que debe tener un medicamento. No por vender, yo puedo omitir o yo debo omitir una información relacionada con el medicamento. No se puede hacer. Es importante divulgar todos los pros y los contra que tiene el medicamento que estoy vendiendo. Y en este caso la integridad. Miren, es triste ver cómo, por ejemplo, no solamente en droguerías en algunas ocasiones, sino que también ustedes lo pueden percibir en instituciones prestadoras de salud o entidades promotoras de salud, que esa mala atención por parte de los médicos, de las enfermeras o de algunos, ¿no?, porque no son todos, pero algunos doctores, de algunas enfermeras, esa mala atención es una falta contra la integridad a las personas. Y en ese sentido hay que ser íntegros, porque estamos brindando es salud, bienestar, y el bienestar no solamente está en el medicamento o en el dispositivo médico que venda, sino también está en la calidez con la que yo trato a un paciente. Un quinto elemento, es el farmacéutico mantiene la competencia profesional. Ojo, en este sentido es importante tener en cuenta que el farmacéutico, ustedes como farmacéuticos deben ser competentes. Y en ese sentido ustedes están viendo un programa que está formado o está basado en competencias. Entonces es importante tener en cuenta cómo fortalecer y reafirmar, ser competentes y demostrar el profesionalismo. En este sentido no es solamente comprender la composición química de un medicamento, es también nosotros brindar esa integridad, brindar ese trato amable, esa atención amable a nuestro paciente. El farmacéutico respeta los valores y capacidades de los colegas y otros profesionales de la salud. ¿Qué significa esto? Que un farmacéutico debe respetar a sus colegas profesionales. No puede estar difamando, bien sea que yo esté difamando de un colega farmacéutico o que yo esté difamando de un médico o de una enfermera. Yo no puedo hacer eso, ¿cierto? No cabe dentro de los términos de los principios éticos. Y de alguna u otra manera esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿cierto? Porque muchas veces ustedes notan en la vida real
cómo hay regentes en farmacia o administradores de droguerías que empiezan a hablar mal de un administrador de otra droguería, precisamente para captar mercado o para captar mayor número de usuarios o de compradores a la droguería. Entonces, ahí en ese sentido estamos incurriendo en una falta o atentamos contra los principios éticos, ¿cierto? Entonces es importante respetar, valorar a los colegas, ¿cierto? Si yo necesito vender o quiero vender un medicamento, yo debo ofrecer un valor agregado sin atentar contra los principios éticos de los colegas y en este caso colegas que están desempeñándose en la competencia, en pocas palabras. El farmacéutico también atiende necesidades individuales, comunitarias y sociales. Ojo, ¿por qué? No solamente las necesidades individuales son aquellas con la compra del medicamento, sino también comunitarias. ¿En cuanto a qué? Al bienestar. Ustedes saben que toda la labor de venta, ¿no es cierto?, toda labor de marketing, y en este caso un establecimiento como una droguería, no necesariamente se asocia con un bienestar individual, o sea, con el del paciente que se toma el medicamento o que compra o ingiere el medicamento, o se hace el tratamiento médico. Si estamos hablando de un servicio de inyectología, sino también ahí estamos hablando de una familia que se está beneficiando. O sea, con un paciente sano se beneficia todo su entorno familiar, pero también un entorno social. Entonces es importante aclarar que la labor de la venta de medicamentos tiene un componente de responsabilidad social, que no podemos desvirtuar y no podemos desviarnos de ese propósito. Octavo principio consiste en que el farmacéutico procura justicia en la distribución de los recursos de la salud. Esto significa dar a cada cual lo que corresponde. Ese es el concepto de la justicia. Y nosotros desafortunadamente en nuestro país vemos, y sobre todo en el sistema de salud, nuestro sistema de seguridad social en salud, vemos cuántas injusticias se presentan precisamente por la ineficiente distribución de los recursos de la salud. Un farmacéutico competente, ético, profesionalmente hablando, precisamente involucra criterios de justicia para dar a cada cual lo que corresponde. Y por ejemplo, nosotros aquí en Colombia vemos el caso del paseo de la muerte, por ejemplo, el mal llamado paseo de la muerte, que ese es un caso típico de lo que no es el principio de la justicia en la distribución de los recursos de la salud. Es todo lo contrario, la injusticia. Y miren las injusticias en el sector farmacéutico o en el sector salud, cómo se dan muchísimo y llevan a consecuencias nefastas. Entonces, estimados estudiantes, miremos que estos principios éticos son claves. Hay que asumirlos, hay que leerlos, hay que leer el marco legal que les mencioné en la primera diapositiva, porque eso nos va a situar en nuestro quehacer como tecnólogos en regencia de farmacia y entender la responsabilidad social que tenemos frente a la venta de un medicamento o en este caso también de un dispositivo médico. Bueno, yo quisiera en esta sesión, ya que vimos los principios éticos, quiero que detalladamente y ustedes en el foro permanente, por favor, respondan ustedes a esta pregunta. Aquí hay un primer caso que espero que por favor lo analicen, porque uno tiende, por ejemplo, a solucionar los casos o a lo que primero se me viene a la mente sin muchas veces leer detenidamente, ponerse uno en el contexto de lo que el caso menciona. Y yo sí les quiero animar a todos ustedes, estimados estudiantes, a que se sitúen en el caso. O sea, sitúense en el caso, recreen en su mente el caso y a través del foro permanente que está dispuesto para esta actividad, ustedes por favor contesten a la pregunta. Entonces, el caso primero, o sea, vas a decir lo siguiente. Una señorita de aproximadamente 14 años se presenta en su droguería y le pide un medicamento para evitar quedar embarazada después de una relación sexual no protegida, la cual ocurrió el fin de semana, pero no recuerda dónde ni cómo. Ella ofrece pagar lo que sea, pues su familia la echaría de la casa si se entera que está embarazada. Entonces, ¿qué harían ustedes en el caso de ser los propietarios o los vendedores de esa droguería? Sabiendo que tiene 14 años,
que prácticamente ella no quiere quedar embarazada, pero ocurrió la relación sexual sin saber cómo ni dónde, y que ella está dispuesta a pagar lo que sea para evitar un embarazo. Entonces, yo quiero que ustedes, cada uno, a través del foro permanente, reflexionen, se sitúen en el caso, asumiendo el papel de qué harían ustedes como los administradores de esta droguería. O sea, ¿qué harían? ¿Le venderían el medicamento? ¿Le venderían la pastilla post-day? Así sencillamente. ¿O ustedes qué harían en este caso? ¿Listo? Entonces, esa es la primera pregunta que voy a formularles basada en el primer caso. Caso número 2. El caso número 2, que también quiero que lo resuelvan, y por favor, pues ustedes van a encontrar también en la sección de presentaciones, pues van a encontrar esta presentación, van a leer detenidamente estos casos, pero lo que sí quiero es que por favor tomemos atenta nota, leamos muy bien esta segunda situación también. Aparte de la primera, que contestemos cada uno de ustedes, ¿qué harían ustedes? En la segunda también les pido lo mismo a través del foro permanente. Dice, en su ciudad hay una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. O sea, lo que conocemos como un paciente terminal de cáncer. Hay un medicamento que usted como farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir y que los médicos piensan que la puede salvar. O sea, usted elaboró el medicamento, ¿cierto? Usted como farmacéutico, y sabe que médicamente comprobado, este medicamento va a curar un cáncer en esos grados terminales. La medicina es cara porque usted está cobrando 10 veces lo que le costó hacerla. El esposo de la mujer enferma acude a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo ha podido reunir la mitad de lo que cuesta. Le dice a usted que su mujer se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. Usted se niega y ante esto el esposo desesperado piensa atracar la farmacia para robar la medicina para su mujer. ¿Qué harían ustedes? Entonces, miren que un dilema de estos es real, puede ser real. Y claro, obviamente el trabajo de ustedes vale, en este caso, preparar o mejor disponer o crear un medicamento que cure una enfermedad tan terrible como un cáncer y más en etapas terminales. Y obviamente pues ustedes tienen esfuerzo, dedicaron recursos y obviamente pues ustedes se fijan un precio considerable, alto, para tratar el medicamento. Pero miremos la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Ese hogar que se está viendo afectado por el cáncer de la señora. En este caso de la mujer que tiene cáncer, no solamente está afectada a ella, está afectando a su esposo. Aquí no nos hablan de más actores o directamente implicados o el entorno que más rodea a la señora, pero podríamos decir, aquí un hogar, un matrimonio, se está viendo afectado con una enfermedad. Entonces, ¿qué harían ustedes? Si sostienen el precio, mantienen el mismo precio, 10 veces más caro del costo normal de fabricación del medicamento, o ustedes lo ofrecen más barato o le permiten a este esposo que le pague más tarde. Ojo, o sea, es decir, mirar qué harían ustedes para reconsiderar la decisión, porque aquí se asume que usted dijo que no, ¿cierto? Y entonces se expone a que el esposo, con ese amor que tiene para su señora, haga lo que sea por conseguir el medicamento. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes recree en su mente la situación, asumiendo que para el caso 2, ustedes son farmacéuticos. Entonces, ¿qué harían ustedes en este caso? Estimados estudiantes, entonces, en nuestras próximas teleclases tendremos la oportunidad de compartir, pues obviamente, estas experiencias, de mirar, retroalimentar lo que hemos visto en el módulo de mercadeo y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Espero que por favor este tema de los principios éticos lo trabajen bien, lean el marco legal que ampara, o mejor, que habla o que explica cuáles son esos principios éticos de la profesión de tecnología en regencia de farmacia. Es importante que por favor
frente a los dos casos, el caso 1 y caso 2, los contestemos directamente en el foro permanente que está creado precisamente para nuestro módulo de mercadeo y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Agradezco a todos ustedes la atención brindada. Hasta una próxima oportunidad. Mil gracias a todos.